Hermano, habéis tenido y seguís teniendo un privilegio. No tan solo porque se comparte la palabra, y sé que se comparte la palabra desde este púlpito, sino por todas las enseñanzas que se traen. Me ha encantado. Estábamos hablando con Pedro, digo, primero viene la hora y media, ¿no?, de Eduardo. Pero me ha sorprendido, la verdad, venía ya preparado para... Y me ha sorprendido, pero qué bueno, qué bueno. Muy, muy bueno, de verdad. Aprovechar cada momento, hermanos, que hay enseñanza y edificación. Porque muchas veces decimos, bueno, ¿y esto para qué vale? Para mucho. Ahora también os digo una cosa, todo es importante, súper importante, pero lo más eficaz para tu vida y para tu crecimiento es que te conozcas bien la palabra. Así sabrás cómo es que realmente Dios llama a salvación y a quién Dios llama a salvación. Y nos vamos a llevar muchas sorpresas. Habéis dicho, pero fulanitos tendrán salvación o estos tendrán salvación. Creo que nos llevaremos muchas sorpresas cuando estemos en el cielo. Muchas sorpresas. ¿Verdad? Porque no todo el que desciende de Israel es israelita. Y veremos personas que, bueno, para nosotros ahora mismo es decir, bueno, católicos que estarán con nosotros en el cielo, bueno, han confesado a Cristo como Señor y Salvador y han vivido dando frutos dignos de arrepentimiento, que no remordimiento. Yo creo que eso es suficiente, según las Escrituras, para que estén con nosotros en el cielo. Igual que habrá muchas personas, hermanos, que se han tirado años sentados en iglesias evangélicas y lamentablemente no estarán. Porque no te hace ser salvo una denominación o una enseñanza, sino recibir a Cristo en tu corazón realmente y vivir conforme a su Escritura. Amén. Amén. Hay muchas doctrinas secundarias, terciarias, por las cuales hemos tenido, antes había dicho, si se te puede hacer un sínodo hoy en día, muchas veces para evangelizar entre denominaciones del mismo gremio y la de pelea, ¿no? Sí, vamos a evangelizar, pero no hablemos del Espíritu Santo. Sí, pero no levantemos las manos. Sí, pero... Y al final dices, para, que a esto no nos ha llamado el Señor a estar en pelea y en discusiones, ¿no? Bien, pues gloria a Dios, voy a darle el empezar, porque si no se me olvida y nos podemos dar aquí hasta mañana. Eduardo ha dicho que 2 horas, porque traía para 2 horas y cuarto, pero bueno, voy a resumir. No, son bromas que se hacen. Vamos a leer primero la palabra, que es el texto con el que vamos a estar exponiendo esta enseñanza. Voy a usar la Biblia de la América y como también llevo para cotejar este mismo versículo con la textual, con la presista, con varias versiones, para que nos demos cuenta cómo los términos son más amplios. Vale, pero dice Juan 6:44 en la Biblia de la América: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Oramos por la palabra y seguimos después con ella. Padre, te damos las gracias porque nos permite en esta tarde poder ser confrontados, Señor, exhortados, ministrados por tu palabra, Dios mío, Señor. Quita todo, Señor, lo que pueda haber, Señor, en este canal, Dios mío, Señor, y que no pueda ser tu palabra clara, Dios mío, Señor, la que llegue a cada corazón aquí cuando sea escuchada, Dios mío, Señor. Queremos tener los oídos espirituales atentos, abiertos, Señor, para que tú puedas ministrar nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y caminar en base a ella. Toda enseñanza que tú estás trayendo y tienes que traer, Dios mío, que sea aplicada a nuestras vidas, Señor. Y realmente, Señor, seamos más que oidores, Señor, seamos hacedores de tu palabra, Dios mío. Te damos las gracias, Dios, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Bien, no sé por qué se ha apagado, pero bueno. Bueno, hemos leído Juan 6:44 en la versión de la Biblia de la América, pero como he dicho, vamos a leerlo porque es de bastante importancia que podamos leerlo en otras versiones para ver realmente lo que la palabra nos está transmitiendo.
Sabéis que según la versión que leamos, pues bueno, es más aclaratoria, pues amplía más el término. Por ejemplo, la textual, que como su nombre indica es textual, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió. Pero mantén ahí Juan 6:44 en la de América, así vamos a ir teniendo una comparativa un poco. En la de América dice: si no lo trae el Padre, ¿de acuerdo? En la textual dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra, y yo lo resucitaré en el día postrero. En la Pesita dice también: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Y en la Reina Valera, que creo que es la que usáis más a menudo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Creo que con la lectura de estas 4 versiones, y aunque pongamos muchas otras, lo trajere, lo atrae, lo arrastra. Si algo queda más que claro, hermano, es que el hombre por sí solo no puede ir. Escoge la versión que quieras de la que hemos leído, pero todas hay un actor principal en el tema de salvación, y no es el hombre, es Dios. El que atrae, arrastra, los atrae, ponle el nombre que quieras. No sé cómo se dirá en los diferentes idiomas que vamos a ver aquí, no lo sé, pero lo que está claro que es Dios el único que trae al hombre a salvación. Amén. Hoy estaremos viendo la doctrina sobre la gracia irresistible. Gracia irresistible. Parece que son nombres, cuando estábamos escuchando a Pastor Eduardo con tanto nombre, de estos raros y demás, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué tal? Parece que estamos hablando muchas veces de como las películas de Star Wars, ¿no? Cuando empiezan los nombres de esos raros y cosas de esas y tal. No tenemos que tener miedo a los nombres. No, todos tenéis conceptos claros en la mente. Lo que pasa es que para reunir todos esos pensamientos se dice un nombre, porque así solamente con decir ese nombre ya sabes todo lo que ello conlleva. Por eso es bueno, y oísto de verdad, es bueno estudiar. Es bueno estudiar, es bueno adentrarte en la historia, en saber por qué te llamas como te llamas. Eso es bueno. Y hoy estaremos viendo la doctrina sobre la gracia irresistible, o llamado eficaz. Luego explicaré por qué se puede llamar también así. Este es el 4º punto que estamos exponiendo, porque ya lleváis 3 predicaciones, ¿verdad? 3 exposiciones de las doctrinas de la gracia, la conocida TULIP. Y ese es el 4º punto, y ese resultado, hasta lógico. Es lógico lo que vamos a hablar hoy, después de las 3 predicaciones o exposiciones que ya se han hecho anteriormente. Es un eslabón más de la cadena de salvación que, como tenemos claro, no puede romperse. Porque hasta ahora hemos visto, ¿verdad?, con las 3 exposiciones, que el hombre es incapaz de salvarse por sí mismo. ¿La visteis o no? ¿Estabais todos cuando se dio esa exposición? ¿Por qué? Porque él está muerto en su delito de pecado. Él está muerto espiritualmente. Su estado es de depravación total. Aunque no guste el término, en algunos círculos es correcto. Eduardo ha dicho, no es que quedó enfermito, y no es que no, murió de todo, pero espiritualmente quedó, no. Yo sé, hasta lo que yo sé, o soy muy cazurro, pero yo cuando leo, Adán vivió después 950 años. O sea que no murió, ¿verdad? No es que quedó enfermo, no, que va, Eva siguió viviendo. ¿En qué murió realmente el ser humano? En lo espiritual. En lo que las demás 2 corrientes dicen que no, que es lo único que quedó bien y es lo único en lo que murió. Pero bueno, eso ya lo diste y no voy a entrar en más. En la segunda, Dios se ha propuesto salvarlo, a este hombre que cayó, este hombre que está muerto espiritualmente, y lo hace incondicionalmente porque Él lo eligió desde antes de la fundación del mundo y no por ningún mérito del ser humano. Él lo hizo, y me ha gustado mucho cuando Eduardo añadía en todo lo que ha estado explicando, Él lo hizo según el beneplácito de su voluntad.
Yo sí creo que el hombre aportó algo a su salvación, ¿eh? Lo puedes decir fuerte. Eso es lo que aportaste. ¿De acuerdo? Otra cosa no. Y por eso necesita un Salvador, porque lo que aporta es pecado. La tercera, visteis que Cristo, con su sacrificio perfecto, paga por la salvación de cada uno de los que el Padre eligió o predestinó para salvación. La conocida expiación particular o limitada, que tanto chirría, ¿verdad?, al oído. Pero bueno, como estoy diciendo, estamos viendo como hasta una cadena lógica de acontecimientos, que lo lógico que venga ahora es el llamamiento eficaz. Porque ante todo esto cabe pensar, como digo, lógicamente, como lógica, que el mismo Dios quien atrae, arrastra para salvación al mismo grupo de personas que predestinó para ello, es decir, para la salvación. Pero más allá de lógica, no voy a hablar de lógica, evidentemente, estaríamos vendiendo humo, no estoy hablando de lógica, pero digo porque hasta lógicamente tocaría este tema. Lo que estamos viendo es un sistema de creencias bíblicas, que por supuesto no podía ser de otra manera, se encuentran apoyados y totalmente en la palabra de Dios. Examina, hermano, sé como lo debería, examina todo lo que se diga desde el púlpito, confróntalo con la palabra, atrévete a confrontar con la palabra, y si algo se dice de cualquier púlpito que no está de acuerdo con la palabra, ves con la palabra al hermano, pero con la palabra, no vayas con tus pensamientos, ¿de acuerdo? Porque entonces no estaríamos siendo bíblicos, y de eso se trata, de ser bíblicos. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que Gracia Irresistible no es una invención humana, no es por poner un título bonito que encajara dentro de la I del tulip, no es eso, no es una invención humana que redactaron dentro de los 5 puntos calvinistas, en el sínodo de Dort, como hemos estado viendo y estáis viendo y veréis más adelante también. En el capítulo 3 de este sínodo, el artículo 11 y el capítulo 4 dice, y lo voy a leer textualmente: además, cuando Dios llevó a cabo su beneplácito en los escogidos y obra en ellos la conversión verdadera, lo lleva a cabo de tal manera que no solo hace que se les predique el Evangelio externamente, y que sea alumbrada poderosamente su inteligencia por el Espíritu Santo, a fin de que lleguen a comprender y distinguir rectamente las cosas que son del Espíritu de Dios, sino que en él penetra también hasta las partes más íntimas del hombre con la eficacia regeneradora de este mismo Espíritu. Él abre el corazón que está cerrado, él quebranta lo que está endurecido, él circuncida lo que es incircunciso, él infunde en la voluntad propiedades nuevas, y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva, que era mala se haga buena, que no quería ahora quiera realmente, que era rebelde se haga obediente, y mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, cuan árbol nuevo, llevar fruto de buenas acciones. Eso es lo que dice el sínodo de Dort en cuanto a la gracia irresistible. Y en la confesión de Westminster, en el 10.1 podemos leer lo siguiente: la gracia irresistible de Dios no salva a las personas en contra de su voluntad, sino renovando sus voluntades de tal manera que viene a Él más libremente, pues sus gracias son hechos dispuestos. Por su gracia son hechos dispuestos. Todo esto, hermanos, es lo que dice el sínodo que estamos viendo, la confesión de Westminster, es decir, se reúnen los hermanos que son eruditos y empiezan a escribir y a detallar, pero vuelvo a repetir, en esto que acabo de decir, en todo lo que hemos estado hablando al principio, en eso no está basada, en eso no se basa la gracia irresistible. Lo que acabo de leer es la definición de lo que es la gracia irresistible. La gracia irresistible se basa en la revelación de la palabra de Dios, que está claramente y habla muy claramente sobre esto, no dejando ninguna duda sobre esta enseñanza. ¿Sabes por qué, hermano? Porque si no está basada en la palabra, estamos siguiendo doctrinas de hombres, por muy bonito que parezca.
pues este hombre, Eduardo piensa como yo, Pedro piensa como yo, pues voy a... No, pero párate. ¿Es lo que ves en la Escritura? No, pero es que el sínodo... Ya, pero ¿tú eso lo ves en la Escritura? Todo lo que he dicho del sínodo del capítulo 3, la confesión de Westminster, todo eso, ¿tú lo ves en la Escritura? Y te puedo hacer una pregunta. Me dijeron que no fuese una predicación tan eso, sino... Te hago una pregunta. Hasta el punto que estamos tocando hoy, habéis tocado hoy, ¿de verdad lo veis en la Escritura? ¿Habéis parado en 3 semanas que habéis tenido de ahondar en la Escritura y que en verdad la enseñanza que se ha estado dando quede afincada en vuestros corazones? O porque lo han dicho Eduardo, o Rubén, o Pedro, o quien lo diga, te vale. Si es así, yo te digo una cosa, a que despiertes. A que despiertes, no siga hombre. Sigue la palabra. Y al hombre es que hablen la palabra. Porque si no, no hay autoridad en ningún hombre. Mira, en Romanos 8:30, de la Biblia de las Américas, tenéis la Biblia de las Américas, ¿verdad? Vale, pues en Romanos 8:30, voy más lento para que dé tiempo a ponerlo. Dice que a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, eso también justificó. Y a los que justificó, eso también glorificó. Lo que vemos claramente en este texto es que Dios no solo predestina, porque bueno, tú estás predestinado, Eduardo, estás predestinado, pero hasta ahí no se queda Dios. Lo que vemos claramente en este versículo es que a los que predestinó, a esos también Dios llama. Dios llama, porque Él es el que llama. A esas mismas personas los llama el Señor y lo hace eficazmente. De ahí el llamado eficaz. Lo que no queda ninguna duda es que Dios mismo es el que lo hace todo. Él ama, o sea, conoce desde antes de la fundación del mundo. Él predestina a las personas que han de ser salvas. Él llama a las personas que predestinó porque amó. Él justifica a esas personas porque si no, no pueden alcanzar la salvación. Y Él glorifica a esas personas. Pero ¿por qué decimos que llama eficazmente? ¿Por qué decimos que hay una gracia irresistible? Bueno, este mismo texto que acabamos de leer, Romanos 8:30, dice que a los que predestinó llamó, justificó y glorificó. Dios se está refiriendo, hermanos, siempre al mismo grupo de personas. Siempre. No deja lugar a duda. En Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Y después ya sabemos que los que predestinó, llamó y demás, ¿no? Son las personas que Dios amó porque en el original quería, que me iba a equivocar, iba a coger café. En el original conoció es amor. Con quien intimó, amó. Bueno, lo hizo antes de la fundación del mundo. Esas personas son las mismas que Dios justifica y las mismas personas que serán glorificadas. Es decir, no puede haber error ninguno, hermano. Estamos poniendo la base porque no puede haber error ninguno. ¿Tú tienes claro que Dios te conoció, te amó desde antes de la fundación del mundo? ¿Sí? ¿Lo tenéis clarísimo? No voy a decir levantar las manos, no es ningún llamado. Bien, pues, si tienes claro que Dios te amó desde antes de... Perdonad por la costumbre. Si que Dios te amó desde antes de la fundación del mundo, tienes que tener lo mismo de claro que un día será glorificado. ¿Por qué? Porque lo estoy diciendo yo, hermano. ¿No te fías de mí? ¿No te fías de mí? ¿Cómo que no? No me fío ni yo mismo. No, hermano, porque la palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios lo dice y no cabe error ninguno. Es decir, Dios me dice que me amó, me conoció y que me glorificará en su día. ¿Qué más puedo decir?
Amén. Porque todo eso lo ha hecho sin que yo lo merezca. No merecemos, bueno, merecíamos, claro que merecíamos, pero no la salvación. Pero Él quiso. Si Dios amó, que es tu principio, Dios glorificará y lo hará con total seguridad, ¿verdad? Pues bueno, todo lo que hay entre este paréntesis, entre la mar y el glorificar, todo lo que hay en este paréntesis va a ocurrir, sí o sí. Esa es nuestra seguridad, hermano. Que si yo tengo claro que Él me conoció antes de la fundación del mundo, Él me va a llamar a salvación. Él. No es que yo voy a elegir la salvación. No, Él me va a llamar a salvación. Y Él va a proveer de esa justificación preciosa en la cruz del Calvario por Cristo. ¿A quiénes? A los que Él amó, a los que es predestinó y a los que llama. Es segurísimo que va a ocurrir, hermano. Esa es la base que tenemos que tener. Y con esto podríamos decir, bueno, pues todo lo que podamos decir ya tiene base bíblica, ya está todo, ¿no? Pero bueno, como siempre, vamos a ver por qué podemos decir esto, podemos llegar a estar tan claros de decir esto. Bueno, hay que ser consciente también que cuando hablamos de la doctrina de la gracia irresistible, puede traer a la mente alguna idea errónea. Nosotros antes de tener clara todas estas doctrinas, también teníamos esa idea rara en la mente. Por eso muchas veces, como decimos, no, yo vengo de ahí, entonces sé lo que se piensa, sé lo que se dice, porque yo lo he pensado, porque yo lo he dicho. Bueno, ¿y qué idea errónea puede tener esto de gracia irresistible? Bueno, pensando que bajo la palabra irresistible es que el ser humano viene a Dios a regañadientes y aún no queriendo venir. Si algo es irresistible y Dios te atrae, Dios te arrastra, ¿tú qué puedes hacer? Pero si tú no quieres, venir, porque tú estás muerto en delito y pecado. Entonces, ¿qué Dios tengo? Que me arrastra algo que yo no quiero. Y al que quiere, no lo arrastra, lo deja ahí. Bueno, y más si Juan, es claro, Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre, si no lo arrastra el Padre, como hemos leído. ¿Qué es lo que realmente quiere decir este lo atrae? Bueno, es por ello que puede que se tenga un concepto erróneo de lo que realmente quiere decir este versículo, arrastrar, que nos vemos obligados a ver qué es lo que realmente quiere decir. Bueno, tú cuando piensas en arrastrar a alguien o a algo, lo entendemos como, bueno, por usar algo gráfico, habéis visto, por ejemplo, si yo lo cojo a él, ¿de acuerdo? Y lo cojo de la mano, por mucho que se agarre a quien sea, me lo voy a traer, ¿verdad? Es normal, pero siempre podemos tener la idea muy gráfica de queriendo coger a alguien y ¿tú habéis visto los gatos cuando lo van a bañar? Que ya alguien con la uña y que no va y el otro con... Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Cuando uno arrastra a alguien, a algo, bueno, se va agarrando todo lo que pilla, porque no quiere ir, va a ir a un sitio que no quiere ir, por eso tenemos que usar la fuerza de arrastrar a alguien hacia un lugar, ¿verdad? Hay una frase o un concepto que define esto que estoy hablando y dice que el cielo va a estar lleno de gente que no quiere estar allí, pero está obligada a estar. Si Dios obliga y Dios arrastra, el cielo va a estar lleno de gente que no quiere estar allí, lo que pasa es que no tiene más remedio. Y el infierno va a estar lleno de gente que no entiende por qué va a estar allí, por qué no me han arrastrado a mí. Si entendemos mal lo que significa arrastrar, que por supuesto esto que acabo de leer es totalmente falso. Sabemos que el hombre está muerto en su delito y pecado
y que si Dios no da vida, el hombre es incapaz de escoger a Dios. De entrada, tú no escogiste a Dios, Él te escoge a ti. No podías porque estabas muerto. En este contexto es que Dios arrastra al hombre a salvación, que da vida y entonces te atraes a Él. ¿Por qué? Ahora explicaremos un poco más. Una vez que Dios da vida al ser humano, el ser humano entonces está capacitado para decir sí al llamado de Dios a salvación. Antes lo hemos leído, ¿no? ¿Habéis estado atentos cuando he leído la Confesión de Westminster? ¿Habéis estado atentos? No lo repito, ¿no? Pues dice esto: ahora que Dios le da vida al hombre, el hombre puede ver la majestuosidad de Dios y se siente atraído y va es arrastrado voluntariamente. ¿En qué concepto se dice que Dios arrastra? Pues que te da vida. Y eso te hace abrir y ver la majestuosidad de Dios, el amor tremendo de Dios, y va hacia Él. Un ejemplo es un buitre y una paloma. Vale, tú pones un buitre y una paloma, y pones carroña y alpiste. ¿Dónde crees que irá el buitre? Es que hay alpiste también. Pero se va a la carroña, porque su naturaleza es comer carroña. ¿Y la paloma? Al alpiste. Bueno, ¿qué es lo que se hace para que el buitre coma alpiste? ¿Qué tienes que cambiar en el buitre? La naturaleza. Eso es lo que hace Dios. Dios cambia la naturaleza carroñera que tenemos y nos da esa naturaleza que entonces vemos el alpiste. Vemos a Dios. Y no es que elijamos, es que somos atraídos, porque la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros es atraída hacia Él mismo. Vosotros habéis visto, ¿verdad?, los mosquitos, cuando están esa luz tan potente, ¿verdad? ¿Qué hace un mosquito? ¿Qué hace una mosca? Vuelan hacia la luz, que después escuchas pla, 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 ¿verdad? Eso somos nosotros, somos ¡pam!, muertos al pecado. Viva en Cristo. Así somos atraídos por Dios. Como esa luz atrae al mosquito, así somos atraídos porque Él ha cambiado nuestra forma de ver, Él ha cambiado nuestro corazón, Él ha infundido vida en lo que había muerto. Y nosotros no tenemos más, no es que hemos elegido, a ver qué elijo ahora que elijo. No, ni te lo planteas. Dios te da vida para que puedas decir sí, porque de otra manera no puedes decirlo. Ahora, ¿cómo actúa? Vale, somos arrastrados, atraídos. ¿Cómo actúa la gracia irresistible o el llamado eficaz? La respuesta es muy sencilla, hermanos, cuando el Evangelio es predicado, sea como sea y donde sea. No hay salvación sin la palabra es la que te confronta. Por eso es importante, hermano, que conozcamos las Escrituras, que te ahondes en la Escritura, que navegues en la Escritura, que tu vida esté fundamentada en la Escritura. Bueno, entonces con todo esto me surge una duda. A ver si me lo podéis, vosotros que sois los que más estudiáis aquí. Me surgen varias dudas. Porque podemos ver en la Escritura, hermano, y en el día de hoy, que no todas las personas que escuchan el Evangelio son convencidas de pecado. No todas vienen a Cristo. ¿O todas las personas que escuchan el Evangelio van a Cristo? ¿Son convencidas de pecado todas las personas? ¿Y a qué es debido esto? ¿Es debido al libre albedrío que tiene el hombre? No. El Evangelio es predicado. Bueno, es fácil. En una iglesia sí es fácil, porque tenemos la seguridad, pero si el Evangelio es predicado y hay personas que no son confrontadas con su pecado, ¿qué pasa? ¿Predicador es malo? ¿Se ha equivocado de texto? El hombre entonces que elige sí, pero no. Bueno, eso es lo que dice el libre albedrío, ¿verdad?
la capacidad del hombre para aceptar o rechazar el llamado de salvación hecho por Dios. La persona tiene el poder de elección. Eso es lo que ellos hablan. Bueno, podemos ver con claridad, es que esto no ocurre porque el hombre solo puede elegir la carroña. Si Dios no actúa, el hombre no puede elegir nada. Lo que ocurre es que cuando se predica el Evangelio, no es que hay solo un llamado, hermano, hay dos llamados cuando se predica el Evangelio. Y esto marca una ración u otra. Está el llamado externo y el llamado interno. El llamamiento exterior es un llamamiento universal, realizado por el predicador y escuchado por todo el mundo que tiene oído. Y puede tener diferentes efectos en las personas, aún escuchando lo mismo, incluso quedar totalmente indiferente. Tú lanzas una predicación, que has estado ahí delante del Señor en ayuno 3 días y todas esas cosas, y lanzas y tú dices, me he equivocado. Porque no hay nada, ve indiferencia en la gente. ¿Por qué sucede esto entonces? Sí, la salvación viene por oír y oír la palabra de Dios, si la salvación viene a través de la predicación de la palabra, si Dios llama a lo suyo, bueno, esto que acabo de decir es en lo que se escuda la idea de que el hombre puede resistir al llamado de Dios. Que se predica la palabra de Dios, se predica el mensaje de salvación y el hombre resiste, por eso no sucede nada en sus vidas. Bueno, simplemente, hermanos, porque solo se tiene en cuenta que se ha predicado. No se tiene en cuenta que está el llamado exterior, que es el que se está haciendo cuando se predica, lo escuche quien lo escuche para todo el mundo, y el llamado interior. El llamado interior es el que aplica el Espíritu Santo al hombre. Ese es el que escucha los elegidos. Ese es el que escucha los que fueron amados, los que fueron justificados. Esos son los que escuchan lo que Dios llama. Siempre hay llamado exterior, hermano, pero el llamado exterior por sí solo no trae salvación. Por eso ocurre lo que ocurre. No ocurre lo que ocurre. Se necesita siempre, siempre, siempre el llamado interior, que es el que convence de pecado al ser humano. Hay descritos en la palabra sermones buenísimos, con un contenido tremendo sin ningún resultado de salvación. Hay predicaciones en la palabra que a nosotros nos gustaría compartir. Con la elocuencia que vemos que se escribe, el amor que se habla de Cristo. Me estoy refiriendo a Esteban. 60 versículos, capítulo 7 concretamente, de hecho, entero. Predicado. ¿Y qué resultado tuvo la predicación de Esteban? ¿Cuántas conversiones? Hombre, alguna habría. Que ahí había una montonera de gente. No. Hermano, y ese sermón tú lo lees y sería tu sermón de cabecera. Si tengo que compartir el Evangelio, el sermón de Esteban. Y no hubo ningún resultado. Bueno, sí hubo uno, ¿verdad? La muerte de Esteban. Quizás por eso no lo usamos tanto. Pero la muerte de Esteban. ¿Pero qué ocurrió aquí entonces? ¿Qué llamado se estaba dando aquí, hermano? Ante un sermón tremendo de parte de Esteban. Tremendo. Bueno, se estaba dando el llamado exterior, externo, es dado por el predicador, un llamado universal para todo el mundo, que como hemos dicho puede dejar indiferente, racional a uno, porque se ha acordado de no sé qué, pero no tiene por qué traer salvación.
Para que ocurra salvación en el corazón del hombre, el llamamiento externo tiene que ir acompañado siempre, siempre, siempre del llamado interno, que es el que realiza el Espíritu Santo. Porque tú, por muy bien que compartas, tú no convences a nadie. Pobre del que convenzas tú. Habría que hacérselo mirar. Pobre del que convenzas tú. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. ¿Por qué decimos eso? Porque pues la palabra es clara y dice que el Espíritu Santo es quien convence de pecado. En Juan 16:8, de la Biblia de la América, dice: cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora bien, quiero resaltar algo aquí, hermano. Algo muy importante para no caer en confusión, y es: el Espíritu Santo convence a la persona. La palabra convencer en la RAE, la Real Academia de Diccionario Español y demás, significa incitar, mover con razones a alguien a hacer algo. Y esta palabra convencer, tal cual está aquí descrita en el diccionario, en el texto que hemos leído no tiene ese significado. Es muchísimo más profundo. La palabra convencer en el texto es acusar o culpar o probar la culpabilidad, que es muy diferente, hermano. Porque si nos quedamos con el primer concepto, podemos creer que el Espíritu Santo intenta con argumentos que cambien de opinión la persona. Él no va a intentar que tú cambies de opinión. Él hace que tú cambies de opinión. Te arrastra, te trae al Padre. Eso de convencer lo hacemos nosotros todos los días. O tú no intentas convencer muchas veces aquí al pequeño o a tu mujer. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué usas? Argumentos que tú dices: lo gordo. Lo gordo. Con esto lo gordo. Pero el Espíritu Santo no. Y el Espíritu Santo no necesita bordar nada. El Espíritu Santo solo necesita adentrarte en el corazón del que Dios amó y predestinó para salvación. Ese es el llamado eficaz, el efectuado por el Espíritu Santo a aquellos que están preparados para la salvación. Y se cae en el error de que el hombre tiene el poder de decir sí o no, si se deja convencer o no, si los argumentos que usa el Espíritu Santo son buenos, a ver si me hace... Bueno, hazme cambiar de opinión. Yo soy de este equipo de fútbol, pero dame argumentos para cambiar de equipo. Si me convence, me cambio. Está como mi nieto, ¿no? No, eso lo hacemos nosotros, eso son artimañas humanas, hermano. El Espíritu Santo lo que viene a decirte, a abrirte el corazón y decirte: culpable, culpable, culpable. Y te abre el corazón y tú te ves el ser más asqueroso, te ves culpable, te ves muerto. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No te convence: ay, Pedro, venga, vamos, di que sí, como muchas veces. ¿No habrá aquí dos que digan que sí estará al Señor? Venga, ¿no habrán tres? Y parece que estamos haciendo una subasta. Adjudicado, 4 para el Señor. ¡Qué bueno! Dentro de nada tiramos esto. No, hermano. Bueno, eso da lugar a enseñanzas erróneas, como el libre albedrío en la salvación. ¿De acuerdo? Ahora bien, con el significado correcto de la palabra, que vemos claramente que es el Espíritu Santo, culpa de pecado, muestra la culpabilidad al ser humano. ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo lo hace? Bueno, abriendo o iluminando el corazón de la persona. No hay otra manera. Todo lo que no sea eso es chapa y pintura. ¿Entendéis ese término? Cuando llevas un coche que el motor está mal, chapa y pintura. El otro día había un coche enfrente de mi casa aparcado, le digo a mi sobrino, digo, ese lleva ahí un montón de tiempo, a ver si la arranca se lleva, y dice, y es un Volvo de esto, tremendo el coche. Y dice, Tito, pero si no tenemos dos, el taller de al lado. ¡Chapa y pintura! Nosotros podemos hacer chapa y pintura. Quien realmente obra en lo interior del ser humano es el cirujano perfecto.
Bueno, cuando abre o ilumina el corazón de la persona, no queda más remedio que reconocer el estado en que se encuentra de pecaminosidad la persona, y se abre ante la persona una necesidad imperiosa de ser salvado. De ser salvado, es consciente de decir, si estoy muerto, es consciente. Eso es cuando decimos que al buitre lo hace paloma. A Paco lo hace hijo de Dios. Lo saca de la miseria, de la oscuridad y lo lleva al reino de la luz, como ocurre con cada uno de nosotros cuando el Espíritu Santo obra milagrosamente. Muchas veces vamos detrás de grandes milagros, ¿verdad? El mayor milagro que pueda haber en una vida es la conversión, hermano. Ese es el milagro que tenemos que llevar a la persona, la palabra, para que Dios obre en sus vidas. La convicción de pecado es el primer paso para la transformación interior, que incluye, como el versículo dice, la convicción de justicia, que es la necesidad que tiene esa persona de un Salvador, y el juicio, el destino final, que sabes que estás preparado para ello. Ante ello, tú eres arrastrado, pero voluntariamente. Amén. ¿Entendemos, hermano? O sea, ante todo esto, tú te ves y ves la luz y tú dices, mosquito soy. Y vamos a la luz. Sí, hermano, sí. A morir realmente, porque sabemos que en esa muerte es cuando vivimos. Cuando vemos con claridad la condición, nosotros quedamos encerrados en el amor de Dios. Y ya no ves más nada más. Si nuestros ojos se fijan en Jesús, se clavan en Jesús y no ves nada más, hermano, sino la necesidad de agarrarte a Él, decirle no quiero nada más. Y Él, como nos ama de verdad, no deja que nosotros le agarremos a Él. Él nos agarra a nosotros. Porque si yo lo agarro a Él o a Él, yo me voy a soltar cuando quiera. Pero si a mí me agarran, no me voy a soltar aunque quiera. Y ese es el próximo tema que traerá Pedro. No te quiero quitar nada, no lo expolies. Esto es lo bueno, que ya los expolies que hagas te han dado ya, Pedro, hace no sé cuántos años ya. Hemos visto predicaciones tremendas sin resultado, ¿verdad? De salvación, como la de Esteban, pero también vemos el caso contrario, predicaciones pésimas. Hermanos, pésimas es decir poco. Predicaciones hechas hasta con desgana, por obligación. Es decir, un llamado exterior, falto de contenido. No sé, si alguien ve predicaciones en la Biblia, que si alguien viene y se te pone aquí y ya dice eso, faltan sillas para tirarle. Es decir, pero bueno, vamos a ver, que esto que es. Faltan sillas, hermano. Me estoy refiriendo a quién. Ya me se fue la guitarra. Jonás. Estamos hablando de la peor predicación que hay en la Biblia. No hay peor predicación de evangelismo que en la Biblia que la de Jonás. Jonás, Dios lo llama, lo dice, ve. Al final tiene que ir, porque si Dios llama a Dios, tú tienes que ir. Da igual que te menos mal, si quería venir a Cartagena, o sea que menos mal. No. Cogió para irse para otro lado, no. Le manda el pez grande, lo devuelve, todo lo que tú quieras. Jonás dice, en Jonás 3:4 dice, Jonás comenzó a correr la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, esta es la gran predicación llena de doctrina, preparada, con ayuno, o sea, en fin, esta es la gran predicación que Jonás soltó. Este es el gran llamado exterior que hubo en aquel día. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y seguían dando el hombre. Dentro de 40 días Nínive. Y ya cuando iba todos los días diciendo algo, ya ni hablaba ese hombre. Porque claro, no le darían ni agua. Si estás diciendo eso. O sea, vemos que no depende del que predica, hermano. No depende del que predica.
resultado que esperamos de una predicación así, hermano. ¿Qué resultado esperarías tú? Nada, ¿qué esperabas? ¿Sabes el resultado que hubo? Hasta los animales ayunaron. Lo dice la palabra. Dice el rey, que no coman ni los animales coman. Ni los animales. Aquí todos los corazones arrepentidos delante del Señor, que nos ha dado la oportunidad de tener salvación. Toda la ciudad, de las personas más sanguinarias que habían en aquel tiempo, Jonás llega y dice, vaya a ser destruido en 40 días. Y Jonás se gozaba, cuidado, que no lo decía como una advertencia. Y se veía que alguien ponía el oído y decía, para que no lo escuchara por si acaso se salvaba. O sea, Jonás no quería a esa ciudad ni en pintura. Estaba allí obligado. Pues sabía que si no Dios lo cogía de la pechera y lo ponía ahí, venga, empieza a hablar. Hermanos, no depende del predicador. Depende del Espíritu Santo que llama. ¿A quiénes? A los predestinados. A los alistados a salvación. Y cuando el Espíritu Santo llama a un corazón a salvación, este llamamiento es eficaz. Y no puede ser resistido por la persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque este llamado se realiza ¿a quiénes? ¿Quién recibe este llamado interior del Espíritu Santo? ¿Quién lo recibe? ¿Quiénes? Los que Dios amó. Que para eso los predestinó. Y ahora, como los predestinó, él dice, pero no es que un día está y dice, adiós, espérate, Eduardo, voy a llamarlo. No, él tiene su día. Y lo llama. Eficazmente. ¿Por qué? Porque ya estás predestinado. No es porque él conocía que tú ibas a decir que sí, entonces te predestinó. Entonces tengo un problema con la Escritura, que han invertido los términos. Ponen a predestinar, a más predestinar antes de llamar. Tendría que ser al revés. ¿De acuerdo? Esta enseñanza se sustenta por la palabra y no solo una vez, y con un texto suelto que estamos usando, un texto. En Juan no los voy a leer, pero en 6:44, bueno, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae, lo hemos leído antes. En el 6:37, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, los que el Padre da. Si el Padre no lo da, ¿puede ir? No, porque el Padre no lo ha dado. En Romanos 8:14, en Gálatas 1:15, y hay muchos más, hermanos, pero para tener más claridad lo que es el llamamiento eficaz, vamos a Hechos, en la Biblia de la América, en Hechos 16, el 13 y 14, dice, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiese lo que Pablo decía. El apóstol Pablo estaba predicando en Filipos, y podemos observar en este texto varias cosas, hermanos. Primero, ¿quién había escuchando la predicación de Pablo? ¿Lidia sola? Dice que había varias mujeres. Comentaban a las mujeres que se habían reunido. Habían varias mujeres escuchando. Bueno, ¿qué escuchaban esas mujeres? La predicación de Pablo. El llamado hecho ¿a quién? A todo el que estaba oyendo. El llamado exterior. Hecho por Pablo y fue escuchado por las mujeres. ¿Y qué ocurrió con ellas? ¿Qué ocurrió con todas estas mujeres? Por más que he leído Hechos, hermano, no me dice que ninguna fuese a salvación. O sea, se quedaron ahí. ¿Escucharon lo mismo que Lidia, sí o no? Se quedaron ahí. Bueno, podemos decir que
resistieron al llamado de salvación con este texto solamente. Si nos quedamos ahí y decir, bueno, vamos a ver, si fue puesto por el gran Pablo, que no es que estuviese Pedro allí, que, bueno, Pedro el otro. Estaba el gran Pablo compartiendo. Bueno, no ocurrió nada, ¿verdad? Pero en estos mismos textos podemos ver el llamado interior hecho por el Espíritu Santo. ¿A quién? ¿A quién le hizo el llamado a salvación el Espíritu Santo? No Pablo. Pablo se lo hizo ¿a quién? Pero el Espíritu Santo ¿a quién? ¿Por qué? Dice la palabra, y no es por rellenar ningún texto, lo dice la palabra, y para dar una enseñanza clara, dice, el Señor abrió el corazón de ella. ¿De quién? De Lidia. Si el Señor no le abre el corazón, en Lidia no ocurre nada, como no ocurrió nada con las demás mujeres. ¿Veis la diferencia, hermanos, de un llamado exterior y otro interior? El exterior hecho por el hombre es escuchado por todo el mundo, pero solo el interior hecho por el Espíritu Santo es el que da salvación. ¿Qué ocurrió en el corazón de Lidia? Bueno, que el Espíritu Santo arrastró a Lidia. ¿Cómo? Bueno, abriendo su corazón, haciéndole ver la necesidad que tenía de ser salvada. Ese es el concepto de arrastrar. Otro ejemplo es en Hechos 13:48, dice que oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Ocurrió lo mismo que en el río con las mujeres. ¿Cuántos oyeron? Dice que muchos, ¿verdad? ¿Sí o no? Oyeron todo el mensaje. Ahora, ¿quiénes fueron llamados eficazmente? Los que estaban ordenados. Es decir, si no estaba predestinado, solo oyeron al apóstol. El Espíritu Santo no hizo nada en sus vidas. ¿Sabes por qué ocurre esto, hermano? Lo hemos dicho, porque los únicos que pueden ser llamados por el Espíritu Santo son aquellos que han sido predestinados para ello. Por eso ocurre estas cosas, hermano. El arminianismo dice que el ser humano puede resistir llamado a salvación utilizando el libre albedrío, basándose en los mismos ejemplos que nosotros hemos usado, ¿eh? Usa lo mismo, por eso dice, no, pero sin embargo, mírate, vale, sí. Pero es que esta enseñanza, tal cual ellos la tienen, y viendo a la luz de la Escritura, profundizando realmente qué es lo que hay que hacer con la Escritura, la enseñanza que ellos tienen se desmonta con estos mismos versículos que ellos pueden usar. ¿Por qué? Porque no se tienen en cuenta los dos llamados que ocurre cuando el Evangelio es predicado, quedándose muy cortos en la enseñanza, a veces por ignorancia. Yo tengo que reconocer que cuando compartía lo contrario, por ignorancia, compartía y, como se suele decir, me partía la cara con cualquiera, diciendo, no, esto no es así, esto es porque yo no quiero, porque está que cual. Y otro realmente no es por ignorancia, hermano, es por defender algo, como dicen, he nacido con esto, muero con esto. Bueno, lamentable, pero que la palabra es clara en todo lo que estamos hablando. Y es más, hermano, yo creo que a la luz de la Escritura, todo lo que estamos leyendo, no tirarme las sillas con lo que voy a decir ahora, pero a la luz de la Escritura, no es que solo el ser humano puede resistir al llamado de salvación. Entender bien lo que se va a decir. No es que crea que solo es que pueden recibir al llamado de salvación. Creo firmemente a través de la Escritura que el ser humano debe de resistir el llamado a salvación. ¿Por qué? Porque si el llamado es solo exterior, ellos por mucho que quieran no pueden reaccionar a nada. Por eso deben de resistir el llamado a salvación, porque para ellos no es. ¿Cómo te llamas? No me he acordado. Israel. Bueno, Antonio, ven aquí. Antonio, ven.
Ah, no, pues te llama Israel, ¿no? ¿Por qué no has reaccionado cuando te he llamado? Por Antonio. Porque te llama Israel. ¿Verdad? Pero ¿hay algún Antonio? Que no más que se ha quedado sentado. Así es, hermano. Si no eres conocido por nombre, no se te va a llamar por nombre. Y eso lo hace Dios. Él llama a los suyos. Por eso solo los suyos es que pueden reaccionar al llamado que Dios hace. Y por eso decimos que Dios, si tira 10 tiros, mata 10. No falla, lo hace eficazmente. Porque es seguro. Porque Él ya, desde antes de la fundación del mundo, te selló. Por eso es un llamamiento eficaz. Sin fallo alguno. Es irresistible. Tu corazón es abierto. No puedes resistirte a tanta gracia. Y eso es lo que te lleva hacia el Señor. Dios es quien capacita primero, arrastrando al hombre y no preguntándole si quiere venir. Dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Evidentemente, hermano. ¿Cómo le pedimos? Pero vamos, es tan claro que está haciendo el mensaje y no reacciona. O sea, y ves gente que tú... Y tú dices, wow, cuando diga esto, lo bordo, es que caen de rodillas, fijo. Y lo ves que... Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Y tú ya te quedas como diciendo, ¿y esto? No pueden, hermano, no pueden. No pueden. ¿Hay alguien que hable aquí algún idioma extranjero? ¿Él? Israel también habla inglés. Bueno, vale, pues a mí sí, inglés, bueno, puedes escuchar una palabra, pero es holandés, ¿no? Si se pone a hablar en holandés, a mí me puede decir lo que quiera. Yo no me voy a enterar. Ese es el lenguaje espiritual. Ese es el lenguaje espiritual. No podemos entenderlo porque no hablamos, no entendemos el lenguaje. Hasta que el Espíritu Santo nos da una masterclass. Y de 0 a coma sabemos alemán, holandés, inglés y de todo. Espiritualmente hablando. Mira un ejemplo muy claro sobre esta enseñanza. Voy a coger al Maestro, a Jesús. En la Biblia de América, en Juan 11:43, dice, Jesús dice, habiendo dicho esto, gritó fuerte, con fuerte voz, Lázaro, sal o ven fuera. ¿Os imagináis a Cristo ante la tumba de Lázaro? Esas palabras, yo muchas veces cuando lo leo a mí me gusta meterme de tal modo que si van andando el polvillo me caiga a mí. Y me imagino a Jesús con esa voz de autoridad, diciendo, Lázaro, ven fuera. Bueno, ahora vamos a ejercitar un poco. Eso es llamado eficaz. Ahora vamos a ejercitar un poco la imaginación. Todos tenemos imaginación, ¿verdad? Vamos a ejercitarla un poco. Vamos a imaginarnos a Jesús frente a la tumba de Lázaro, como es el caso del texto. Y Jesús, en vez de dar orden, porque eso es lo que Jesús hace, ordena, arrastra a Lázaro fuera de la tumba, primero dándole vida y después sacándolo. Y en vez de ordenar a Lázaro que saliera fuera, ahora imagínate esta escena. Jesús enfrente de la tumba de Lázaro diciendo, Lázaro, amigo mío, porque era su amigo, lo sabéis, ¿no? Amigo mío, estamos tu hermana y yo aquí, llorando. Mira, pero imaginaos que no está, que Lázaro está todavía adentro. Pon la piedra, feliz. No. Es que tenemos que coordinarnos más. Bueno, él dice, Lázaro, amigo mío, tu hermana, Marta, María, estamos yo aquí, lo están viendo todo. Por favor, solo si quieres. No vas a decir que te moleste, estés bien muerto y te moleste, estés bien ahí. Si ves bien lo que te digo,
si mis palabras te convencen, si son argumentos suficientes, elige bien, por favor. Si puedes, sal. Porque Dios es un caballero. ¿Qué pasa? ¿Que Dios no es un caballero o qué? Dios es un caballero y no obliga a nadie a nada. Claro que no. Si es que Dios no obliga a nadie a nada, si lo haces tú voluntariamente. Lo haces tú voluntariamente. Porque Él ya está predispuesto para que lo hagas. No se escucha, frases las he escuchado muchas veces, ¿verdad? No, hermano. Lázaro está... ¿Cómo está Lázaro? Muerto. Lázaro está muy muerto. Lázaro, ya no había colonia para aguantar a Lázaro. Estaba muerto. ¿Qué necesitaba primero Lázaro? ¿Qué necesitaba primero Lázaro? Lázaro en esa condición podía elegir. Lázaro podía decir, sí, acepto tu llamado. Oye, me viene bien. Pues ya 3 días aquí, como que no veo. No, hermano, ¿qué necesita Lázaro? Tener vida. ¿Qué necesitaste tú para ver la majestuosidad de Dios, el gran amor con el que Dios te rodea? Tener vida. ¿Y eso quién lo hace? Él. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo que obra en ti. Y es como el arpón en una ballena. Te atraviesa el arpón de salvación del Espíritu Santo y después te atrae, te arrastra, te empuja. Pero es que tú no te resistes, porque estás viendo tu condición pecaminosa. Lázaro necesitaba tener vida para poder reaccionar al llamado hecho por Jesús. En la salvación es Dios quien da vida para poder obedecer al llamado hecho por Él. Si no, no ocurre nada, hermano. No ocurre nada. No es que, mira, están resistiendo al llamado. No. Es que Dios no ha llamado a salvación a esas personas. Que es diferente. Y no lo pueden hacer porque si recordamos el primer punto que tocasteis, ¿verdad? En la doctrina de la gracia, es el hombre que está, ¿qué? ¿Muerto qué? En sus delitos y pecados. Depravación total. Si leéis Ezequiel, veis el proceso de cómo Dios llama a ese ejército. Dice que iba el profeta caminando por un valle de ¿qué? ¿De huesos qué? ¿Pero cómo estaban esos huesos? No. Estaban como Lázaro. No estaba muerto, estaba muy muerto. Los huesos estaban así, hermano. De esas veces que tú haces así y se hacen polvillo. Esa es la condición del hombre. Muy seco, muy muerto. Y no es que el hombre quedó afectado, no en su capacidad, no. Estaba muerto espiritualmente. Ezequiel sabía que todo dependía de Dios, que no iba a depender de él. Si Ezequiel hace algo sin que Dios le hubiese dicho de hacer, ¿sabes lo que hubiese ocurrido con estos huesos? ¿Qué hubiese ocurrido? Nada. Se hubiesen quedado tal cual. Tal cual. No depende del que habla ni de los huesos. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. La salvación de Dios tiene que ocurrir algo con esos huesos para que él lo tenga. Entonces Dios le declara a Ezequiel, ponte en medio de esos huesos y declara sobre esos huesos. Proclama mi palabra. Viento de los 4 vientos, sí, bueno, para no leerlo. Así dice el Señor, ven de los 4 vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos. Ya no huesos, ya muertos. Y vivirán. ¿Y sabes lo que ocurrió, hermano? Que esos huesos se pusieron en pie.
Yo no sé tú, pero yo estoy allí y al igual me faltan piernas para correr. Porque ahora imagínate que dice que sobre esos huesos puestos en pie, un ejército en gran manera empezó a ponerse tendones, musculatura, empezaron a ponerse todo, a formarse un hombre. ¡Guau! Y Ezequiel allí alucinaba. Pero es que, es más, dice, ¿y pasará algo con esto, Ezequiel? Y Ezequiel ya miraba al Señor y dirá, dime tú lo que va a pasar, yo no lo sé. Se sopla sobre ellos. ¿Y tendrán qué? Vida. Eso ocurrió contigo, hermano, y conmigo. Eso ocurrió con nosotros. Éramos huesos secos, muy secos. Y el Señor nos dio vida. Y vida en... Para terminar me gustaría... Todavía queda, pero es para terminar, digo. Mateo 22, 14. No vamos a estar hablando de llamado eficaz y no vamos a nombrar a Jesús. Evidentemente. Jesús está hablando, dice, porque muchos son muchos, porque muchos son, ¿qué? Pero pocos son. ¿Quién dice esto? Y Jesús no sabía que iba a morir por todo el mundo. Jesús, que al que pasaba y hacía así, nada más que pasa a dudarle si tenía lepra, se le quitaba. Jesús, que sabía que iba a morir en la cruz del Calvario, su sangre, su sacrificio es suficiente para toda la humanidad, una sola gota. Y ahora mismo Jesús me dice que muchos son llamados. O sea, Jesús, tú llamas, pero solo escogen unos pocos. ¿Cómo? Estaba hablando del invitado a la boda, capítulo 22, desde el 1 al 14, en parábola. Y dice cómo el pueblo de Israel rechazó al Mesías. Y cómo la salvación es abierta a los gentiles, pero no a todos los gentiles. No a todos los gentiles, solo a quienes, a los escogidos. Muchos son llamados, muchos escuchan el mensaje de salvación, pero no son atraídos a Dios porque solo ocurre el llamado externo en sus vidas. Y pocos son escogidos, los que Dios predestinó para ello. Y eso ocurre con el llamamiento eficaz a través del Espíritu Santo, usando el llamado externo. Siempre. El Espíritu Santo va a obrar a través de la palabra que se predique, porque Dios así lo quiere, es por la locura de la predicación que Él obra en las vidas. Y ahora sí, para terminar, pues no quiero... Hermano, esto podemos decir, entonces Paco, al que Dios amó, ¿no? Seguirme. Al que Dios amó, ¿el que hace? Predestina. Si te ha amado, te predestina. Claro, si te predestina, entonces te llama. Y si te llama, es porque te tiene que justificar. Porque si te queda media la cosa. Y después te acompaña en la santificación, preservándote, para que tú perseveres. No te quito más predicación. Para que un día seas que glorificado. Él te ha dicho que un día, porque en Efesios dice que y fuimos sellados por el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que son las arras? Un adelanto, un sello de boda. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo contigo. O sea, hermano, ¿eres salvo? Gózate en el Señor todos los días, pero vive santamente. Eduardo ha dicho al principio, bueno, hay muchos que dicen, bueno, salgamos y pecamos, pues con todo el amor del Señor, no te has enterado de nada.
Vamos, comamos, que mañana moriremos. No, tú estás muerto ya. No hace falta que bebas y comas, tú ya estás muerto. Vos que tú piensas que la salvación no se pierde. No, el que la tiene no. Otra cosa es que no la tenga. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Así de sencillo. Estaban, ¿qué tal? ¿Degustaron? Sí, claro, nuestros hijos degustan, de todos los bienes espirituales, ven cómo el mover de Dios, cómo se comparte nuestras vidas, nuestro testimonio, cómo se comparte la palabra, pero tienen que tener ese llamado interior de parte de Dios. Porque no simplemente están disfrutando de los beneficios, eso no le hace. Como siempre digo, el nacer en un aeropuerto no te hace avión, sigue siendo hombre. Y Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Y nos tenemos que ocupar de nuestro primer ministerio, que es nuestra casa. Es nuestro primer ministerio, hermano. Si tienes que apartar algo, apártalo. Tu primer ministerio es tu hogar. Da igual la congregación, de los miembros que sean, da lo mismo, tu primer ministerio es tu hogar. Todo esto, hermano, entonces, Paco, me estás diciendo que estamos más cercanos al hipercarvinismo que otra cosa, porque si ya está predestinado, bueno, pues aunque sea leyendo la etiqueta de la Coca-Cola, se salvará, si Dios quiere así, ¿no? Digo yo, si ya está predestinado, de una forma o de otra, a mí, no, hermano, ¿sabe el problema? Que Dios sí lo conoce, tú no. Y tú has sido llamado a llevar el Evangelio. Tu primer ministerio, ¿quién quiere un ministerio? ¿Sabéis que todos tenéis un ministerio y el mismo? ¿Lo sabéis? Pues todos tenemos un ministerio nada más. Y si es en Cristo, nueva criatura eres. Y ahora el Señor, como si el Señor proclamara por nosotros, acercaos a Dios. Porque tenemos el ministerio de reconciliación. Todos los que estamos en Cristo tenemos ese trabajo. Llevar la palabra de Dios, el Evangelio, para reconciliar a la persona con Dios. Os rogamos en el nombre del Señor. Usa esta palabra fuerte. El apóstol está rogando, os rogamos en el nombre del Señor. Reconciliaos con Dios. Hermano, esto no es para decir, me sé los 5 puntos, que bien ha quedado, me sé los 5 puntos, he tomado nota de todo el sínodo de Dort, me sé no me salen los nombres, no me salen los nombres, bueno, el que... no, todos los nombres raros. Bueno, hermano, me lo sé todo. Oh, gloria a Dios. ¿Y tu vecino? Tu vecino no se sabe el sínodo de Dort, ¿verdad? ¿A qué no? A ver si es que eres un cristiano de la secreta. ¿Sabéis que hay cristianos de la secreta, verdad? Que cuando los ves, después salen de la iglesia y le dan la vuelta a la funda de la Biblia. Y después te juntas con uno, que eres cristiano. Sí, yo también. Hermano, esto es muy serio. Tú no sabes quién es salvo. Tú no sabes quién está predestinado. Pero sí sabes que has sido llamado a llevar el Evangelio a toda criatura con la que te encuentres. Que no siento de Dios de compartir. Bueno, no te tiro una silla porque no estoy al lado. ¿Cómo que no sientes de compartir? Si es una orden de parte de Dios. Es un trabajo que Dios te ha dado, hermano. Bueno, pero estás diciendo que van a ser salvos de todos los modos. Pues cuidado cuando vayas delante del Señor, no te digas, ¿y qué pasó con fulanico? Que tuve que mandar a otro a escuchar el Evangelio. Y cada vez el premio que te van a dar, la corona al final del Burger King, de esas de papel. Pero sin hamburguesa, no animaros, Solo el cartón. Hermano, estamos en esta tierra para glorificar a Dios en todo lo que hacemos.
con excelencia. Y estamos llamados a eso, a llevar el Evangelio. Pero no es... Tú tienes que recibir al Señor porque tú fuiste conocido antes de la fundación del mundo. Y la persona dirá, madre mía, si esto es que está bueno, ¿esto qué es? Esto asustado. No, hermano, compártele el Evangelio. Compártele la mala noticia. El Evangelio es buena noticia, ¿verdad? Pero compártele la mala noticia. Muchos dicen, que te quiere salvar el Señor. Y este dice, ¿de qué? Es que ¿de qué me tiene que salvar? Aclárale primero que está enfermo y que necesita médico. Hasta que no reconozca que está enfermo, ¿para qué quieres darle que hay médico? Tiene que tener reconocimiento de su condición pecaminosa. A eso hemos sido llamados, hermanos. No un evangelio de flores y que todo te va a venir bien, ven ahora y tal, mira, nos reunimos allí, nos dan agua, café, que se me ha puesto frío, pero café, y todas esas cosas. No, hermano. No. Nos reunimos para glorificar su nombre, para alabar su nombre, como hemos hecho, por cierto. Gloria a Dios, de verdad. Las veces que he venido he salido bendecido. Es así, hermano. Bueno, y no, porque lo paré en 1:05 y no sé cuánto llevo ya. No os quiero seguir molestando. Pero, hermano, tenemos que tener claro. Mira, bonita imagen. Más que todo lo que estamos hablando, ¿sabes lo que tenemos que tener claro? A los pies de la cruz. Tú tienes que vivir a los pies de la cruz. Día tras día, a los pies de la cruz. Ahí es donde tenemos que ir, hermano. Y todo esto para darnos un entendimiento, para vivir no por miedo a que perdamos la salvación, que esto a veces parece un autobús. Si te vas a comprar periódico y te pierdes. No, hermano, no te preocupes, que vendrá otro autobús y te recogerá. Vivimos no por miedo, sino por gratitud a aquel que nos salvó de muerte a vida. Oramos. Padre, Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.